Buenas tardes, estudiantes. Bienvenidos a la Prepa en línea. Es la primera sesión de actividades. En el día de hoy se les explicará sobre el proceso de ingreso y la entrega de las actividades a realizar durante la primera semana. Ingresamos con nuestro usuario y contraseña previamente que nos fue asignado a través del correo personal. Una vez que nosotros ingresamos con nuestras credenciales, nos va a dirigir al siguiente punto, al área personal del campus. Le damos entrar. Donde nosotros hayamos ingresado a la plataforma, tenemos nuestra área de descripción de actividades, nuestra sección de recursos, nuestra sección de avisos. En este caso aparece mi nombre, tenemos la presentación sobre propedéutico, unidades de aprendizajes, actividades de evaluación, fuentes de consulta, comunicación, novedades, foros de apoyo entre pares. Semana 1. Tenemos la guía, los recursos y videos sobre cómo editar nuestro perfil, entregar actividades, responder los cuestionarios, los foros de la prepa, guía de Word, tipos de formato, cómo elaborar capturas de pantalla, nuestro foro aprendiendo, actividades, los espacios de prepa en línea que hay en mi aula, actividad integradora 2, la formativa, que son los cuestionarios, las prácticas, actividades socioemocionales, cuestionario. Empezamos a revisar los recursos. En esta parte tenemos información sobre el módulo, actividades y evaluación. Ok, tenemos esta parte que compete, nos describe las actividades de evaluación, actividades del curso en porcentajes. Okay. Nos indica que el módulo está compuesto por 4 semanas, de las cuales en las primeras semanas se hacen entrega de 2 actividades integradoras, cada uno con un valor de 7%, lo que hace un total que para las 3 semanas y las 6 actividades tenemos 42% de la calificación. En la cuarta semana es un proyecto integrador del 30% de la calificación final. Un foro de integración en la semana 4 con un valor del 8%, una autoevaluación en la semana 4 un 5%, un 10% de habilidades socioemocionales, semana 1 y semana 3, y un 5% en actividad en la plataforma. Esto la plataforma automáticamente lo asigna. En la semana 1 tenemos 2 actividades integradoras, los espacios de prepa en línea que hay en mi aula. En la semana 2, cómo comunicarse de forma respetuosa en prepa en línea. Actividad 4, cómo comunicarse con los agentes educativos. Semana 3, mi pasado y presente educativo. Semana 6, mi educación en prepa en línea. Semana 4, proyecto integrador, tiempos de evaluación. De acuerdo a la fecha con la que ustedes se entregan actividades y horas, tienen aproximadamente 72 horas para hacer la entrega de la actividad. Eso significa que si yo la entregué el lunes a las 72, a las 13 horas, lo estaría entregando máximo jueves a las 72 horas. Posteriormente, significa con fechas se entregan. Bueno, nosotros lo entregáramos el
mismo el lunes, no podríamos tener una calificación 2-3 horas después, porque recuerden que es un grupo muy numeroso y se les está entregando a esas horas sus calificaciones en un máximo. Regresando, entonces nos indica que en la unidad semana 1 tenemos la guía. Vamos a nuestra actividad, los espacios de prep en línea. Vamos ya descargué las actividades. Entonces le doy clic derecho, abrir un vínculo. Si ustedes observan en esta parte en tarea, tenemos los espacios de prep en línea. Tenemos el propósito de la actividad, me indica qué necesito. En esta parte me indica los apartados que integran la plataforma de prep en línea CEP, las capturas de pantallas de mi campus, mi aula y una de tus participaciones en Mejor Aprendiendo usa un procesador de textos. ¿Qué entregaré? Tienen ustedes los espacios de prep en línea, le dan ustedes clic. Cuando se descarga, tienen el número 3 las instrucciones para abrirlo y editarlo. El número 4 la nomenclatura de la actividad con la que ustedes deberán subir su trabajo. Y posteriormente el video para que ustedes puedan subir sus actividades. Doy clic. Mi documento se encuentra en Google Drive, ya lo descargué. Me indica el primer punto, los espacios de prep en línea. De acuerdo con la información que se presenta en el recurso Conociendo los espacios de la prep en línea CEP, ¿cómo se llaman los espacios que conforman prep en línea CEP y para qué sirven? Voy apartado. Elijo, me indica recurso Conociendo los espacios de prep en línea. Busco mi recurso de Conociendo los espacios de prep en línea. Le doy clic. Me descargo un documento PDF. Un documento PDF me indica Conociendo los espacios de prep en línea. Encuentro yo mi portal, mi comunidad de aprendizaje. Tengo información en que se me explica cada uno de los procesos para que yo pueda ingresar a mi campus. Mi aula. Y con esa información me solicita. De acuerdo con la información, ejemplo, registre en mi aula donde tiene información sobre las actividades a realizar en el curso. ¿Por qué? Porque corresponde a uno de los espacios de la prep en línea que yo encontré en esta parte, mi comunidad de aprendizaje, mi campus. Posteriormente me indica el segundo ejercicio. Ubique el recurso Cómo navego en la plataforma educativa de prep en línea. Okay. Selecciono. Mientras se abre, regresa a la parte que corresponde y responde qué elementos puedes encontrar en mi comunidad. Por ejemplo, aquí en el kit tiene documentos o guías para navegar dentro de la fase, interfaz de usuario, mi escuela virtual, etc. Entonces me dice cómo navego en la plataforma, encuentre el kit, responde qué elementos. Por ejemplo, encontré yo calendarios, encontré la página Cicapre, donde y dónde lo tomé. De descargar cada uno de estos elementos que me indica cómo navego en la guía rápida para organizar las actividades,
Hola, escuche esta parte de mis actividades y cómo los organizo en carpetas. Entonces tenemos información para poder trabajar con ello. Si ustedes observan, tenemos esta parte, cómo organizo, etcétera. Y con esa información que se encuentra en el kit, respondo el ejercicio. Recuerden que es una guía. Sí, número 3. Ingresa con tus accesos al apartado de mi campus. Una vez dentro, explora lo que hay en él. Toma una captura de pantalla y colócala acá. Okay. Voy a apartado de mi campus. Tomo esta parte de mi campus. Esta es mi aula. Selecciono mi campus. Realizo una captura de pantalla con Control Shift o Imprint del teclado. Voy al apartado, le doy Control B y tengo mi captura de pantalla. Posteriormente me indica qué apartados conforman mi campus, para qué sirve cada uno de ellos. Regreso a mi campus, encuentro ya mi apartado de ingreso propedéutico, vista general del módulo. Tenemos estas partes, tareas que requieren atención, publicaciones en el foro, cuestionarios pendientes. Tengo mi sección de avisos, mi descripción del perfil, mi barra de herramientas de navegación, mi agente, etc. Entonces elijo yo uno y lo registro. Por ejemplo, tengo ingresa a mi aula, en esa sección se realizan las actividades. Continuamos. Una vez que yo haya terminado con ese punto, ya haya yo describiendo todos los apartados que conforman mi campus, continúo para el siguiente punto. Ingreso a mi aula haciendo clic en módulo. Dentro del aula encontrarás todo lo necesario para estudiar en PrepEnLínea. Ahí tomo una captura de pantalla y colócala acá. Me indica que yo entre a mi aula y yo tomé mi captura de pantalla. Ingreso a mi aula propedéutica. Realizo la captura de pantalla. Regreso con tecla Imprint o Shift, Control B y tengo mi captura de pantalla. Posteriormente me indica qué elementos encuentro en mi aula y para qué sirve. Entonces los elementos que se encuentran en mi aula, además de la información de los recursos y del kit, se encuentra la barra de presentación, introducción, la descripción de la semana 1, semana 2, en su espacio ustedes lo encuentran originalmente de esta forma. Para que ustedes puedan desplegar esos recursos únicamente le dan clic en el signo de más y se despliega. Asimismo les informo que en el contenido extenso se encuentran materiales de consulta adicionales a la parte de los recursos. ¿Para qué les puede servir ese material o ese contenido extenso? Contiene información complementaria o adicional a lo que corresponde de las actividades que se deben desarrollar. Esto significa que me puede servir para que yo pueda realizar mis ejercicios. Parte de esa información, por ejemplo, menciona conociendo PrepEnLínea, cuáles son mis espacios, qué si cae en mi aula, cómo edito mi perfil, cómo resuelvo ejercicios, cómo participo en los foros, cómo entrego mis actividades, etc. Y regresamos. Una vez que yo haya escrito esta parte, menciona qué elementos se encuentran en mi aula. Sección de avisos, por ejemplo, para obtener información sobre notificaciones del facilitador, tutor o SAM o otra información importante como ustedes observan acá.
Posteriormente me indica, ya que identificaste y escribiste la función de mi campo en mi aula, reflexiona y contesta lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia que encuentras en mi aula de prepa en línea y el aula de una escuela presencial, por ejemplo? Que en la primera están organizadas por recursos y actividades, y la segunda existe un pizarrón. Estamos hablando de mi aula y prepa en línea, ¿cierto? Y el aula de una escuela presencial. Posteriormente me indica cómo te sentiste al realizar la primera actividad integradora de los espacios de prepa en línea. Con sus propias palabras, ustedes van a escribir cómo se sintieron. Posteriormente indica número 6. En mi aula practica el uso del foro aprendiendo. Plantea una o varias preguntas que te hayan surgido durante la realización de las actividades, o si no tienes dudas, responde a algunos de tus compañeros o comparte el enlace a algún recurso útil para la construcción de tu aprendizaje. Esta participación es requisito para la elaboración de esta actividad integradora. Ok, me dice que vaya al foro aprendiendo. Localizo mis recursos, el foro aprendiendo. Le doy clic. Okay. Una vez que nosotros hayamos ingresado a eso, le damos clic a Foro Aprendiendo. Cuando ustedes entren a Foro Aprendiendo, se les describe lo que son sus actividades. En ese foro podrás compartir tus dudas, comentarios, sugerencias sobre los temas vistos durante la semana. Tu facilitador estará encargado de atenderlo y tú también podrás ayudar a tus compañeros. Plantea algunos varios cuestionamientos sobre los espacios. Estoy aquí a clic responder cuánta es mi primera participación. De 20 esta pauta de mensajes. Escribo yo mi información sobre el saludo. Una vez que haya escrito esto y haya escrito mi cuerpo de mensaje, es necesario realizar una descripción de los saludos, firmo con mi nombre, le doy yo clic a enviar al foro y cuando yo le dé clic al foro me debe aparecer mi última participación. Me indica que yo tomé una captura de pantalla. Por lo consiguiente me va a indicar esto, continuar. Tengo yo esta parte. Vamos a suponer que tengo problemas, no esto es lo que yo quería hacer. Entonces le voy a dar yo si captura de pantalla. Voy a la parte que corresponde a mi actividad.
Realizo mi captura de pantalla. Si no es el tipo de información que yo quiero registrar, le doy a borrar. ¿Estás seguro que quieres borrar? Si le doy continuar. Esperemos que la plataforma recuerden que esto para borrar mensajes solamente tenemos 30 minutos y se borra lo que es el mensaje y ya regresa nuevamente a mi participación, se elimina. Con esto finalizamos la parte de la actividad que menciona mi participación en por aprendiendo. Regresa nuevamente a esta parte y me indica que yo lo debo poner esta nomenclatura. Hernández González y la terminación. Entonces, como este es mi documento Google Drive, su nomenclatura de su archivo debe ser su nombre, sus apellidos y su María del Rosario. Módulo 0. Módulo 0, semana 1, actividad 1. Ya tengo nombrado mi archivo. Con esta nomenclatura es con la que yo lo debo subir a la plataforma. La plataforma contiene unas rúbricas en las cuales se indica qué es las que van a servir para descargar el archivo. Asimismo nos indica que existe una rúbrica con los que nos van a evaluar nuestro trabajo. Por lo consiguiente, la rúbrica para evaluar el trabajo les debe servir a ustedes para conocer y saber cuánto de calificación pueden ustedes obtener por la entrega de la actividad. Por eso les comento que tienen máximo 72 horas para obtener sus calificaciones. Recuerden que el día miércoles es inhábil, por lo que no se cuenta ese día como acceso a la plataforma y no se contempla para realizar la evaluación de las actividades. Tienen ustedes el nivel cognitivo, experto, capacitado, aceptable, aprendiz, requiere apoyo, no evaluable. Tienen ustedes los puntajes, las actividades es de 100%, 100 puntos. Si obtuviste 100 puntos en tu calificación, tienes el porcentaje de 7%. Recuerden que no hay segundas entregas. Solo hay segundas entregas para los casos en los cuales ustedes obtuvieron menos de 60 puntos y 0 puntos. Si se detecta alguna actividad que fue copiada de generaciones anteriores, la calificación automáticamente es de 0. Por eso se les recomienda punto, se les está explicando como un ejemplo de lo que ustedes deben hacer y cómo deben entregar los trabajos. Pasamos la parte de la subida de la calificación no lo puedo realizar porque no soy estudiante. Sin embargo, hay videos que te indican cómo debes subir tu actividad. Pasamos al siguiente punto. Me indica la siguiente actividad. Tengo una actividad integradora que hay en mi aula. Le doy a abrir una pestaña nueva. De la pestaña nueva corresponde lo siguiente. ¿Qué hay en mi aula? Ya es explorada de manera general la plataforma educativa de Prepa en línea. Sin embargo, llegó el momento de que lo hagas con mayor detalle. De esta manera conocerás los apartados que integran el espacio Mi Aula, en el cual te da acceso a los recursos, actividades y foros de la plataforma.
además que te permite interactuar con tus compañeros de grupo y facilitador. Tiene el propósito de reconocer los espacios de mi aula que necesito, identificar los apartados que integran mi aula, capturas de pantalla y de texto. ¿Qué entregaré? Captura, le doy leer con atención las instrucciones, le doy clic en mi aula, me va a descargar el documento. Recuerden que yo ya lo descargué y estoy trabajando en Google Drive. Me indica una nomenclatura del archivo. Apellidos, nombre M0, S1, A2. Tengo yo descargado mi documento. Al estar yo trabajando en Google Drive, los cambios se almacenan automáticamente. Yo registro. Cambio mi nomenclatura, primeramente. Posteriormente me indica, leo las instrucciones y has explorado. Para comenzar, ingresa tu perfil para que le tides y conozcas tu grupo. Para ello, sigues instrucciones. Cuando estés en mi aula, haz clic en tu nombre, vea, ingresa perfil. Después, clic en módulo propedéutico. Allí encontrarás tu grupo, como lo indica el siguiente ejemplo. Okay. Me voy a mi módulo propedéutico, localizo mi nombre. Perfil, no, es editar perfil. Me indica editar perfil o per perfil. Me indica per perfil. Per perfil. Tengo per perfil. Me voy a propedéutico. Perfiles de propedéutico. En esta parte. Y me indica que yo veo mi grupo. Tengo acá, realizo una captura de pantalla y la coloco en este apartado. La captura de pantalla es con la tecla Impram o Shift de ese teclado. Pasamos al siguiente. Dice, ahora haz clic en perfil completo y pica el botón editar perfil, donde deberás actualizar tu información después de realizar los cambios necesarios. Efectúa una captura de pantalla de esta apartado y agrégala en el siguiente espacio. Voy a esta parte, información, editar perfil. Una vez que yo haya... Ok, vamos a ver. Registro yo mi información, por ejemplo, mi nombre, mi carrera de licenciatura, dónde trabajo, etcétera. Se pide en la edición del perfil, registrar su nombre, algunos pasatiempos, qué es lo que ustedes realizan, a qué se dedican, qué es lo que ustedes realizan, etcétera. Información adicional. En imagen del usuario, en este caso yo tengo mi foto, para que yo pueda agregar mi fotografía, le voy a dar clic a agregar, subir un archivo, seleccionar archivo, localizo donde tengo yo almacenado mi información.
Selecciono yo la imagen, le voy a dar abrir, por obvias razones no lo voy a cambiar. Una vez que aquí se aparezca el nombre, le voy a dar a clic, subir archivo y te va a aparecer esta información, esta foto. Cuando yo ya terminado con esta parte, le voy a dar actualizar información personal. Inmediatamente me redirecciona y ya tengo mi perfil actualizado, que eso es la actividad, es la que yo debo subir. Le doy imprint, control shift, dejo y obtengo, esa es la información. Posteriormente me indica, regresa al espacio de mi principal de mi aula y busca en el costado derecho el apartado de participantes y haz clic en facilitador. Okay. Regresa nuevamente, le doy a mi campus, entro a propedéutico, busco el apartado de participantes, tengo evidencias, mi avance, dedicación en el aula, ranking general, participantes. Si quiero seleccione facilitador, clic derecho, sino que abro una nueva pestaña. Tengo mi facilitador. Tomo una captura de pantalla. Voy a mi documento con Imprint Control Shift y lo pego. Posteriormente menciona, regresa al espacio principal de mi aula y busca en el costado derecho el apartado de participantes. Okay. Le doy Control V. Ya tengo esa imagen. Esta imagen interna de mi facilitador. Posteriormente menciona, ahora haz clic en el nombre de tu facilitador y localiza el apartado de enviar mensaje, escribe el mensaje de saludo y pulsa enviar mensaje. Finalmente toma una captura de pantalla y compártelo en el siguiente espacio. Ok, estamos aquí con propedéutico, compañero, selecciono, elegir, enviar mensaje. Tengo mi pista previa, dice saludo, envío mi saludo, le doy pista previa. Me va a decir enviar mensaje. Una vez que le dé clic en enviar mensaje, el siguiente que va a aparecer es la captura de pantalla que vamos a estar enviando. Por lo consiguiente queda de la siguiente forma. Esa es mi captura de pantalla. Buenas tardes, tengo aquí mi mensaje y es lo que voy a subir. Recuerden que la captura de pantalla se hizo con Control Shift un imprint. Regresa a la pantalla principal de mi aula, ingresa al foro aprendiendo de la semana 1. Realiza una captura de pantalla que evidencia tu participación, ya sea una pregunta que hayas realizado o una respuesta que hayas compartido. Okay, vamos a mensajes de usuarios. Módulo propedéutico, regresa al foro aprendiendo. Cuando yo regrese al foro aprendiendo, localizo mi última participación. Recuerden que yo le eliminé. Le doy clic a foro aprendiendo. Localizo mi última participación. Doy Control Shift o Enter, regresa al espacio.
y pego mi información de mi participación. Y la pego. Ok, luego me indica en el espacio principal de mi aula, identifica el apartado de evidencias y haz clic en portafolio de evidencias. Realiza una captura de pantalla de un fragmento del portafolio y agrégalo en el siguiente espacio. Regreso, voy a localizo mi portafolio de evidencias, que es este, le doy clic. Mi portafolio de evidencias, control, implant. Pego y obtengo esta información del portafolio de evidencias. Luego me dice, en mi aula realiza una captura de la pantalla, sección avisos y colócalos en el siguiente. Recuerden, les comento que esta es una actualización del video original por algunos puntos que se omitieron. Entonces, en esta parte ustedes observan esto, ya ha aumentado la parte de la sección avisos. Añadir un tópico, sesión tutoría, entonces realizo una captura de pantalla. Si ustedes observan en comparación de el original, en la sección avisos, únicamente tenemos 3 avisos. Tenemos la bienvenida, sesión 1 y bienvenida de la examen, a comparación de este actualmente que se encuentran en esos 4 puntos. Tenemos sesión 1, bienvenida, felices fiestas, sesiones síncronas, sesión 1, tutoría. Regresamos nuevamente al original. Menciona posteriormente cuál es el grupo. El grupo es M, módulo 001, generación 26019, se encuentra en el perfil, también lo encuentran en por aprendiendo. ¿Para qué sirve el portafolio de evidencias? Para ver las actividades a entregar en mi puntaje. ¿Qué acciones puedes realizar en el bloque de administración? Indica al menos 2. ¿Cuál es este bloque de administración? Tenemos esta parte, estamos en mi propedéutica. Tenemos este punto de navegación, administración, usuarios, reportes, portafolio de evidencias, ajustes a mi perfil, etc. Con eso hemos finalizado la actividad. Lo guardo, regreso al espacio de tarea y recuerden que te menciona cómo se va a evaluar. Tienen ustedes una rúbrica, le dan clic a rúbrica, el espacio para subir sus tareas. Obviamente yo no lo tengo, ustedes sí lo tienen. Consulta mi documento, mi PDF para subir las actividades. Tengo mi rúbrica, en esto me indica qué es lo que me van a evaluar: cognitivo, actitudinal, los requisitos, un total de 100 puntos. Cuando yo haya terminado con mis 2 actividades integradoras, mi participación en el foro aprendiendo, regreso al módulo propedéutico. Recuerden que tengo otras actividades a realizar, por lo consiguiente tengo 4 cuestionarios. Formativa 1, los recursos de mi aula. Formativa 2, los espacios de mi aula. Formativa 3, número de práctica procesador de textos. Un ejercicio de práctica de procesador de textos 2, una actividad socioemocional y un cuestionario. Le voy a dar clic a mi primer cuestionario.
Se acaba de explicar mis preguntas. Indica la fecha. Es muy importante respetar las fechas para la entrega del cuestionario. Nosotros no tenemos acceso. Las horas que se contemplan acá son las horas del tiempo centro México. Si ustedes viven en otras zonas horarias con diferentes horarios, consideren esto porque nos habilita. Excepción de las actividades integradoras que si ustedes por alguna razón no las puedan entregar, solicitan la extensión de tiempo después de haber sido evaluadas las actividades, es decir, después de que ustedes observen en su calificación que está en cero, solicitan el espacio para aperturar nuevamente la actividad y únicamente disponen de 72 horas para subir sus actividades. Significa continuar la previsualización. No es lo mismo su información que ustedes aparezcan en el cuestionario a la que me aparece. Por lo tanto, está compuesto por 11 preguntas en las cuales ustedes deben elegir una de las preguntas. Cuando ustedes hayan terminado de contestar todas las preguntas que se mencionan, le van a dar ustedes clic al siguiente. Les va a indicar si su respuesta fue guardada o no fue guardada. Le van a dar enviar todo y terminar. Si ustedes no les dan enviar, desea una vez que empiece el cuestionario, sí, enviar todo y terminar. Una vez que ustedes le dan clic en enviar todo y terminar, les va a arrojar cuánto de puntaje obtuvieron. Recuerden que en mi caso no hay puntaje porque yo no elegí preguntas. Así se trabaja con la actividad formativa la 1. Tenemos actividad formativa 2, los espacios. Lo guardan. Actividad formativa, previsualización. Tengo 3 intentos. Se respeta la calificación original, la calificación más alta de las actividades que ustedes hayan realizado. Y este está compuesto por 8 preguntas. Una vez que ustedes hayan elegido sus respuestas, nuevamente ustedes le dan clic a siguiente. Enviar todo y terminar. Les recuerdo su fecha respetable, enviar todo y terminar. Y les aparece su calificación. El mío es de 0 porque no tiene puntaje. Le doy clic a finalizar revisión. Cierra. Y me regresa nuevamente a mi nombre, me aparece mi calificación. Una vez terminada, revisión. Y así sucesivamente voy trabajando con cada uno de los cuestionarios. Ejercicios de práctica. Tengo un ejercicio de práctica de Word. En este ejercicio de práctica de Word, continuar la previsualización anterior. Elijo las respuestas, le doy siguiente. Está compuesto por una sola pregunta en la cual yo debo elegir qué significa cada uno de estos iconos que aparecen. Cuando yo haya elegido correctamente, le doy siguiente. Y menciona la fecha de entrega y la hora. Por eso les digo que es importante considerar la hora del tiempo centro México. Posteriormente, cuando yo termine, doy clic y enviar y terminar, y así sucesivamente. Este documento de Word del recurso únicamente es de práctica, no se sube a ningún espacio, por eso es importante que ustedes lo realicen. Me voy a mi actividad socioemocional. Este es un recurso. En este recurso se indica se indica qué es lo que se tiene que hacer, descargar el formato interactivo de la actividad socioemocional y plasma tus respuestas. Esta parte del descargue de la actividad únicamente es para que ustedes realicen de forma manual. ¿Por qué? Porque las actividades que ustedes van a entregar para evaluar esta parte es el cuestionario. Es importante que ustedes realicen
el documento para hacer su entrega. Tenemos esta parte, reflexiones. Vamos al cuestionario socioemocional. En este cuestionario socioemocional les indica que mientras ustedes marcan clic en enviar todo y terminar, la actividad es porque no lo hicieron. Por lo tanto, continuar. Tenemos este cuestionario está compuesto por 5 preguntas. Contestan ustedes las preguntas, seleccionan las respuestas y la número 5, escribe sobre tus emociones, y doy clic a siguiente. Enviar todo y terminar. Enviar todo y terminar. Y una vez que haya terminado todo, de haber contestado, elegido la respuesta y haber tecleado, le doy en finalizar revisión. Y me marca que ya terminé con mi actividad. Y de esta forma hemos terminado con las actividades de la parte que corresponde a la introducción del módulo propedéutico. Pasamos a la sección de dudas y respuestas.